Estamos en el final. Después de un viaje que fue brutal, larguísimo, que lo cambió todo, llegamos por fin al capítulo 129, El regreso. Uf, qué título tan simple y tan pesado a la vez. Totalmente. Hoy la misión es analizar el arco emocional completo de Rudeus en esta recta final. Porque no es solo un viaje físico, es una carrera de obstáculos internos. Una resolución amorosa, una caída en la paranoia y al final, un alivio casi violento. Y es que justo ahí está la clave. El hogar al que regresa ya no es el mismo. Principalmente porque falta la figura de su padre, Paul. Y por supuesto, él tampoco es la misma persona. Claro, ha perdido una mano, pero ha ganado una madurez forjada en la tragedia. Así que esta última etapa del viaje es el verdadero examen final de su transformación. Vamos a ver cómo la narrativa construye esa tensión hasta hacerla casi insoportable. Perfecto. Ok, empecemos por el principio de este final. La primera pieza clave se da en un escenario muy particular. Un bosque nevado, en plena noche. Sí, Rudeus está de guardia con el Inalis. Es un ambiente frío, silencioso, perfecto para una conversación que le va a cambiar la vida. Y el inalismo no se anda con rodeos. Pero su enfoque es magistral. Para nada. Lo que me parece fascinante es que no lo confronta como él espera, no, con una acusación de, oye, eres un infiel. No, para nada. En lugar de eso, le hace una especie de deconstrucción socrática. Le va quitando una por una todas las excusas que él mismo se había construido para no aceptar lo que sentía. Totalmente. Lo primero que hace es descolocarlo. No le habla de moral, le pregunta por religión. Le dice, Rudeus, tú no eres seguidor de Milis, ¿verdad? Y Silfi tampoco. Exacto. ¡Pum! Primer escudo, fuera. Le quita la barrera cultural más grande que existe en ese mundo contra la poligamia. La regla de amar a una sola persona de la doctrina Milis ya no es un mandato divino, es solo una norma social. Pero él sigue atrincherado en su culpa, ¿no? Claro, y ahí es donde Lina Lis ataca la segunda barrera, la moral. Redefine por completo qué es infidelidad. Le dice que no es amar a más de una persona, sino abandonar a la primera. Exacto. Mientras su amor por Silfi no cambie, no hay traición. Pero aún con eso, Rudeus sigue sintiéndose como un gusano despreciable. ¿Y por qué esa autocrítica es tan fuerte? Ni la lógica parece que puede con ella. Porque su culpa no es lógica, es emocional. Y está totalmente ligada a su padre. Él pasó años juzgando a Paul por su infidelidad con Lidia. Claro, se estaría convirtiendo en él. Justo. Aceptar la poligamia, para él, es como convertirse en la peor versión del hombre que tanto criticó. Es traicionarse a sí mismo. Y por eso el Inalis tiene que usar su argumento final, el más personal, el demoledor, el ejemplo de sus propios padres. Le pregunta directamente, ¿acaso Zenith dejó de ser feliz cuando Paul se casó con Lilia? Y eso lo rompe, lo quiebra, porque lo obliga a confrontar la realidad de su infancia. Él vio que esa familia, aunque nació de una infidelidad, encontró un equilibrio. Le destroza su narrativa de que algo así es inherentemente destructivo. Y aún así, con todo eso, está a punto de rechazarlo. La culpa es demasiado pesada. Y es justo ahí, en ese instante de duda, cuando el Inalis juega su carta de triunfo. Y no lo hace como un ataque, ¿eh? Es casi como un comentario casual. Un comentario que lo cambia todo. Me pareció escuchar que a Roxy no le había venido este mes. Ahí está. De repente, la conversación deja de ser sobre el deseo y la culpa de Rudeus. Y se convierte en una cuestión de responsabilidad. De responsabilidad ineludible. Ese es el empujón final. La posibilidad de un hijo transforma la situación de una elección egoísta a una obligación. Le da la justificación externa que su conciencia necesitaba desesperadamente. Y todo se precipita. El Inalis trae a Roxy y Rudeus, nervioso, torpe, se declara. No es una propuesta de cuento de hadas. Para nada, es directa, casi funcional, pero está llena de respeto y gratitud. Simplemente le pregunta si querría cambiar su nombre a Roxy Greyrat. Pero la genialidad de la escena para mí se cierra con la respuesta de Roxy. Totalmente. No es un sí inmediato y feliz. Su condición. Cuando consiga su aprobación podrás pedírmelo de nuevo. Es de una inteligencia emocional tremenda. Valida a Silfi por completo. Valida la estructura familiar que ya existe. Muestra un respeto absoluto por la primera esposa.
Y lo más importante, pone la responsabilidad final donde tiene que estar, en Rudeus y su honestidad. Cierra el círculo perfectamente. Bueno, entonces con esto resuelto, uno pensaría que el tramo final del viaje ya es cuesta abajo, que por fin puede respirar. Uno pensaría eso, sí. Pero es ahí donde la narrativa da un giro brillante y, la verdad, bastante cruel. Uf, sí. Resolver el conflicto externo, el de su relación con Roxy, es precisamente lo que le abre la puerta a un conflicto interno mucho más profundo y aterrador. Y el detonante es una sola palabra. Él está pensando, no quiero arrepentirme de nada. Y la palabra arrepentirse funciona como un gatillo. Le trae de golpe a la mente la profecía de Hitogami. Te arrepentirás si vas a Vegarito. Su primera reacción, hay que decirlo, es muy madura. Intenta racionalizarlo. Sí, piensa en todo lo que perdió. A su padre, su mano, la salud de su madre. Son pérdidas terribles. Pero su conclusión es, no me arrepiento de haber ido. Ve esas pérdidas como cicatrices, no como arrepentimientos. Es una muestra de crecimiento enorme. Pero es justo en ese momento de madurez donde se instala la paranoia más absoluta. Si el arrepentimiento no está en el pasado, su mente salta a la única conclusión lógica y aterradora que le queda. Entonces, todavía no ha ocurrido. Y la profecía se retuerce en su cabeza. Ya no es una consecuencia, es una amenaza. Y fíjate qué insidiosa es la manipulación de Hitogami. La profecía es deliberadamente vaga. Él no necesitaba detallar una catástrofe. Claro. Sabía que la propia mente de Rudeus, sus miedos más profundos, se encargarían de llenar los huecos con los peores escenarios posibles. El verdadero veneno no es la advertencia, es la imaginación del que la recibe. Y su peor miedo, lógicamente, es perder el hogar que tanto le costó construir. Su mente se dispara. Algo terrible le ha pasado a Sylphie durante el embarazo, a sus hermanas. Es uno de los magos más poderosos del mundo y, sin embargo, es completamente impotente. Contra el mal tiempo, contra la distancia y, sobre todo, contra su propia cabeza. Los últimos días del viaje se convierten, como él mismo dice, en los días más largos de mi vida. La ironía es brutal. Acaba de tomar una decisión que va a expandir su familia solo para ser consumido por el terror de que la familia que ya tiene ha sido aniquilada. Y finalmente, divisan Sharia. En el instante en que sus pies tocan la ciudad, cualquier resto de compostura que le quedaba se hace añicos. ¿Sí? Ignora todo el mundo y simplemente ¡pah!, echa a correr. Abandona al grupo sin decir ni media palabra. Su paranoia toma el control físico de su cuerpo. Y esa carrera es un símbolo potentísimo, ¿no? Muchísimo. No es la carrera fluida de un guerrero. El texto la describe como extraña y antinatural. La falta de su mano izquierda le hace perder el equilibrio. Casi se cae. Su cuerpo está reflejando su estado mental. Exacto. Desequilibrado, caótico, al borde del colapso. No es solo una carrera hacia su casa, es una carrera contra la profecía que él mismo ha terminado de escribir en su mente. Hay un último intento de la razón por detenerlo. El Inalice lo alcanza, lo sujeta, le pregunta qué pasa, y la respuesta de Rudeus es la paranoia en estado puro. Algo me dice que Sylphie está en peligro. No tiene pruebas ni información, solo un presentimiento que se lo está comiendo vivo. Es que esa carrera es la manifestación física de su mayor terror, el fracaso como protector. Totalmente. En Vegarito, falló en proteger a su padre. Acaba de asumir la responsabilidad de proteger a Roxy. Y ahora corre, impulsado por el miedo de haber fallado en su deber más fundamental de todos, proteger el hogar que él mismo construyó. Y así llegamos a la puerta de su casa. El jardín cuidado, la nieve, detalles que deberían ser reconfortantes. Pero que para él solo aumenta la tensión, ¿no? ¡Claro! Tiembla tanto que no puede meter la llave en la cerradura. Y para colmo, el Inalice le señala que la puerta estaba abierta. Cada detalle está calculado para alimentar esa expectativa de desastre. Entra como una exhalación y lo primero que ve es a su hermana Aisha, sana y salva. La bombardea a preguntas. Y entonces aparece Sylphie. Con una barriga enorme, muy embarazada, pero sobre todo, perfectamente bien. Aún así, su cerebro no lo procesa. Sigue preguntando por todos, por Norn, por Cliff, porque, incluso viendo la evidencia, su pánico no se apaga de inmediato. Porque su cerebro ha estado operando bajo un sesgo de confirmación extremo durante días. No está buscando pruebas de que todo está bien. Está buscando la catástrofe que su mente ya daba por sentada.
Necesita que alguien rompa esa alucinación. Y ese es Sylvie, con su respuesta confundida, casi inocente. No ha pasado nada que yo sepa. Esa frase. Es en ese instante que todo hace clic. La estructura de su miedo se derrumba por completo. Y la frase que se dice a sí mismo es demoledora. ¿Será que el raro soy yo? Y en ese momento su cuerpo cede, cae de rodillas. Y esto es crucial. No es un colapso por dolor. Es un colapso puramente fisiológico causado por un alivio tan inmenso y repentino que es como un shock. Su cuerpo llevaba días funcionando con adrenalina y pánico. Claro, cuando ese combustible se corta de golpe, el motor se apaga. Es la rendición física de la paranoia. Y ahí está Sylvie para recibirlo. Se arrodilla con dificultad y lo abraza. Su calor, su olor, son el ancla final a la realidad. Y su bienvenida es todo lo que necesitaba oír. Ludimi, bienvenido a casa. Le confirma que su centro, su hogar, a pesar de todo lo perdido, sigue intacto. Lo que ha sobrevivido no es un edificio, es el concepto de hogar que él mismo construyó. Sabe que hay 1000 cosas de las que hablar. Paul, Zenith, la propia Roxy. Pero antes de todo eso, solo hay una cosa que necesita decir. Para cerrar no solo el capítulo, sino todo el viaje. He vuelto. He vuelto. Una frase simple que lo significa todo. He vuelto del continente demoníaco, sí, pero también he vuelto de la locura, de la desesperación. He vuelto a mí mismo. Lo que hemos analizado hoy es una clase magistral de construcción y liberación de tensión. Un personaje que, en la recta final, resuelve un dilema amoroso, solo para ser arrojado a un abismo de terror, culminando en un colapso que no es de dolor, sino de alivio. Y nos deja una reflexión final. Rudeus se fue de casa para encontrar a la familia que había perdido. Y en el proceso, perdió al patriarca que definía ese hogar original. Pero al regresar, descubre que el hogar que él mismo construyó no solo ha sobrevivido, sino que está a punto de crecer. Y esto plantea una pregunta interesante, ¿no? ¿Un hogar se define por quienes hemos perdido o por quienes nos esperan? O quizás la pregunta más profunda es si un hogar es algo que uno encuentra o algo que uno debe construir y a veces reconstruir dolorosamente, una y otra vez.